Hola a todos, bienvenidos a este encuentro de jóvenes y democracia. Me presento, mi nombre es Erika Cáceres, soy la directora de Coplan en Colombia, consultora en comunicación política y muy agradecida con todos ustedes por hacer parte de este encuentro virtual en el que Coplan sigue acercando la democracia a los jóvenes hoy en día. Es un honor darles la bienvenida a este espacio de diálogo y reflexión. Hoy, como en muchas otras ocasiones, nos reunimos para hablar sobre un pilar fundamental de nuestras sociedades, la democracia. Y es que más que un sistema político, la democracia es un compromiso con la libertad, la participación y el respeto por la diversidad de voces. Los jóvenes, como todos ustedes, tienen un papel fundamental en la construcción y el fortalecimiento de la democracia. Su energía, ideas innovadoras y deseo de transformar la realidad son esenciales para garantizar que nuestras sociedades sigan avanzando hacia un futuro más justo y participativo. Este tipo de eventos nos brinda la oportunidad de escucharnos mutuamente, de compartir perspectivas y sobre todo de inspirar a otros a involucrarse activamente. No subestimemos nunca el poder de una voz joven comprometida, porque ella es capaz de impulsar cambios reales y positivos. Gracias por estar aquí, por ser parte de este diálogo y por comprometerse con el fortalecimiento de la democracia. Sin más preámbulos, me permito presentar a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Luis Núñez Bertoldo. Él es venezolano, politólogo e internacionalista experto en gobernabilidad democrática y elecciones, consultor de ONG Coplan. Doctor Luis Núñez, bienvenido y muy buenos días. El escenario es todo suyo. Bueno, Buenos días, Erika. buenos días, doctor. Ya iba a interferir un poquito. ¿Cómo está? ¿Cómo estaba usted hoy el día? Muy bien, listo para compartir pantalla. Muy bien. Adelante. Quería aprovechar para agradecer a mi amigo Dino Raúl Montes de Oca por esta, Jiménez Montes de Oca por esta participación y decirle a los participantes que estoy muy contento porque dentro de 15 días comienzan su JCD 2025, programa Liderazgo, un programa que lleva muchos años y que tiene distribuidos centenares de líderes y agentes de cambio por toda América Latina. Yo haré una primera intervención de unos 25 o 30 minutos, perdón, y luego daré la oportunidad para algunas preguntas y respuestas. Siempre aconsejo tener al lado una libretita, una hoja o un cuaderno para que ustedes vayan anotando las inquietudes de la intervención. Les presento el esquema de trabajo. Primero vamos a hablar del contexto. Ahí nombro a mi mentor, el doctor Dieter Nolen, ya retirado, un alemán que vino durante muchos años a América Latina, conoce muy bien nuestros países y realmente es un guía, un maestro para los liderazgos jóvenes a pesar de su avanzada edad. Cuando él estuvo en el Perú, en una de sus últimas visitas antes de la pandemia, él fue nombrado doctor honoris causa de la Universidad Católica del Perú, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuando uno recibe un doctorado honoris causa, uno normalmente da una conferencia magistral o presenta un discurso de orden. El doctor Nolen llamó a su discurso de orden el contexto. Y él dice que siempre hay que ver el árbol, pero también el bosque. Y eso me permite tomar como punto de partida para lo que me pidió el presidente de Copland, el actual contexto de América Latina
en América Latina el actual contexto de la democracia. Y ahí aparece una figura que es una Biblia para todos los que somos politólogos e internacionalistas, que es el Latino Barómetro, que es un estudio que se hace entre muchos países de América Latina sobre el estado de la democracia, cómo van las democracias y los liderazgos. Y lamentablemente el último, el del 2024, no nos trae demasiadas buenas noticias. Más bien nos habla de pobres países ricos, que pudiera ser una paradoja, una contradicción, pero son estudios que ustedes los pueden buscar con más tiempo en Google y también en YouTube y encontrarán lo que yo llamo estas paradojas o contradicciones de los pobres países ricos, donde a la hora de decir por qué nos llaman pobres países ricos, bueno, tenemos fragilidades institucionales en muchos países y algunos politólogos dicen nuestras democracias están pegadas con baba. Con baba, ustedes saben lo que es la baba. Cuando un niño se le sale la baba, es que es frágil. No hay una amalgama, no hay un cemento, es una baba. Entonces, hablaremos sobre por qué la democracia está en serios problemas de descrédito en cada país a través de su coyuntura histórica y terminaremos con algunos retos y tareas que siempre me gusta poner de lo que yo llamo y vengo pregonando a veces como un alma en pena en el desierto, la necesidad de democracia con resultados y algunas conclusiones. Cuando hablamos de democracia en problemas, es porque el Latinobarómetro y otros estudios dicen que efectivamente una parte de la ciudadanía sí quiere la democracia. Hay países un poquito más, otros que un poquito menos, pero si esta languidece, si esta se aleja de su razón de ser, se altera de una manera sustancial el esqueleto democrático, bueno, la capacidad de los individuos para ejercer su libertad, y la palabra libertad es una de las primeras que aparece en casi los artículos básicos de toda constitución, eso se pierde. Se pierde porque languidece la libertad y la democracia está en problema. Y bueno, esta lámina me la hizo uno de mis alumnos y tiene razón porque esto se aplica a cualquier país de América Latina. El gobierno no puede resolver los problemas cuando el problema es el gobierno o son los gobiernos. Es un meme atrevido, digamos que travieso, pero que revela una gran verdad. Y esta foto, que la sacamos en México, revela también otra de las realidades. Los chicos salen a la calle y los quieren inmediatamente ideologizar, los quieren estigmatizar, los quieren cuadricular. Y estos salieron a la calle y dijeron, no somos de izquierda, no somos de derecha, somos los de abajo y vamos por los de arriba. Aquí esta lámina yo la llamé los y las indignadas. Y bueno, ¿cuál es la realidad latinoamericana? Podemos hablar de bienestar general en un continente con más de 200 millones de pobres, cifra que se incrementó lamentablemente con la pandemia. Somos el continente más desigual del mundo, con los peores estándares de calidad de vida. Hay alguna gente que me dice, profesor, ¿cómo que somos el continente más desigual del mundo? Yo pensé que es solo África. No, en realidad los países africanos comparten un índice de pobreza, pero en América Latina tenemos un pequeño grupo muy rico y un gran grupo que es pobre. Por eso es desigual. Y en las ciudades donde nosotros vivimos, yo vivo en la ciudad de Lima hace más de 20 años, vivo en un barrio más o menos acomodado, pero si yo me tomo un taxi o un carro o un autobús y me voy a 1 hora de Lima, prácticamente no hay agua, no hay luz, están como en el siglo XIX. Esos son los peores estándares de calidad de vida desiguales que existen. Y entonces, evidentemente, tenemos ciudadanos muy insatisfechos con los resultados de su democracia porque ellos apostaron por una democracia con resultados. Y en el fondo, lo que tenemos en América Latina son crecimientos,
pero con grandes abismos en el desarrollo. Vamos a profundizar un poco más estos términos. Y el poeta y escritor británico Archibald MacLeish decía, la democracia nunca es una cosa hecha, la democracia siempre es algo que debe estarse haciendo y que debe estar haciendo una nación. Alguna gente me dice, ¿cómo que la democracia se debe estar haciendo? Sí, en América Latina y en otros países, pero sobre todo en América Latina y en otros continentes, tenemos la idea de que democracia son elecciones. Entonces, nuestra única tarea es ir a votar cada cierto tiempo. En algunos países cada 4 años, en otros cada 6, en otros cada 5, pero ¿qué es nuestro papel como ciudadanos? Y no es así, no es así. La democracia nunca es una cosa hecha, todos los días estamos haciendo democracia. Este curso de Copland para los jóvenes postulantes que comienzan en 2 semanas su curso, esto hace ser democracia. Y ustedes van a tener, eh, digamos, disertantes o conferencistas de primer nivel durante toda su postulación al JCD 2025. Entonces uno diría, bueno, ¿y cómo resolvemos esta situación de influir en la democracia con resultados? Bueno, tal vez deberíamos sacarnos de nuestra zona de comodidad, de zona de confort y decir, vamos a participar. Sobre todo ustedes que son mucho más jóvenes que yo. Bueno, en nuestro continente y en el Perú en particular, donde yo vivo, pero en cualquiera de nuestros países, la participación ciudadana como concepto todavía es una enorme posibilidad, pero no está potencializada, porque en la práctica aún es limitado su alcance, por lo que todavía es un privilegio de pocos ciudadanos. Alguna gente me dice, a ver, profesor, explíqueme esto. Bueno, un habitante de nuestros barrios más populares en cualquiera de nuestros países que se levanta a las 4 de la mañana, sin luz, sin agua, sabiendo que va a tener que estar 2 o 3 horas en un transporte público para llegar a su trabajo y regresarse 2 o 3 horas para volver a su casa, ¿qué tiempo él tiene para participar? Si los fines de semana a lo mejor necesita estar con su familia, terminando de construir su choza, su casa, su rancho. Entonces, la participación ciudadana es un concepto, pero todavía es una potencialidad o posibilidad potencial. Y cuando yo me refería a ustedes aquí de democracia y bienestar general, hay un concepto en sociología que es el desarrollo integral. ¿Tienen nuestros ciudadanos desarrollo integral? Bueno, desarrollo integral debe reunir una serie de condiciones. Primero, condiciones para el pleno desarrollo humano en un ambiente equilibrado, donde hay leyes, donde hay ciudadanos, donde hay normas, donde hay instituciones. Desarrollo integral debería ser la cohesión social de todas las personas, con sus necesidades básicas garantizadas. Seguridad, canasta básica. En seguridad estamos pésimos, pésimos. Y en canasta básica no alcanza lo que recibe una persona para comprar sus alimentos, digamos una familia promedio de 4 personas. Luego, desarrollo integral es que tengas recursos, empleo, ingresos, eh, precios, y bueno, nuestros empleos son bastante precarios. En muchos de nuestros países superan el 70% de la informalidad. Eso agravado por la pandemia. Y bueno, dentro de estas condiciones para el pleno desarrollo, la organización de un Estado eficiente y de una sociedad en general. O sea que desarrollo integral es un factor clave para la gobernabilidad. Y partimos de la idea, y no quiero que se compliquen con este gráfico. Bueno, en el medio está lo que es desarrollo integral, armónico y sostenido, con énfasis en sacar de la pobreza a esos 200 millones de pobres. Y alrededor, ustedes tienen el sector público, tienen la sociedad civil, tienen el sector privado, y abajo ustedes ven que debería haber una norma que pueda enganchar el rol público con el privado. En el sector público, desarrollo integral es fortalecimiento de la gestión de los gobiernos nacionales y subnacionales, en la estructura de captación de recursos fiscales para invertir bien y asegurar un buen nivel de servicio.
en el papel de la sociedad civil está lo que hacen los partidos políticos en interacción con el público y también con otras organizaciones de la sociedad civil, donde hay tareas multipartidarias y alianzas. Deberíamos tener un desarrollo de la competitividad bien orientada al crecimiento de las economías locales y regionales y abajo, competencia, eficiencia de los entes públicos y privados para un mejor uso e inversión de los activos. Eso es democracia con resultados. Favorecer la integración geoeconómica y social, cosa que en América Latina parece que no entendemos, mientras que Europa ha vivido ya la Unión Europea. Y por último, una eficiencia y una transparencia para evitar la corrupción en la regulación y provisión de los servicios públicos, el desarrollo de la infraestructura en todos los ámbitos. Y para lograr esto, deberíamos de alguna manera tener un ciclo general que comienza con la planificación y termina con la evaluación. Lamentablemente muchas veces no pasamos por el punto uno y nos vamos directamente al punto 5, que es la ejecución. Y esa ejecución, si no obedece a unas estrategias nacionales, regionales, locales y hasta a nivel regional, me refiero de todos los países de la región, es agua y cartón mojado. Hay un ciclo en los procesos de gobernabilidad y desarrollo del país y ese ciclo no puede saltarse. A veces por la urgencia saltamos los procesos. Y luego tenemos lo que yo llamo, ¿cuáles son los aspectos prioritarios que requieren atención? Bueno, primero, las capacidades humanas. Tenemos niños desnutridos, niños con anemia, niños que pasan hambre, tenemos graves problemas de salud, de educación, de inseguridad y muchas de nuestras avenidas, calles, chozas, albergues, ciudades no tienen agua todo el tiempo. Promover condiciones de negocios en general. Yo soy un hombre que cree en esa idea libertaria, que cree en la economía social de mercado. Deberíamos disminuir los costos de transacción. Hay todo un trámite donde hay mucha corrupción, especialmente en infraestructura y servicios públicos. Se dice, vamos a construir una carretera, pasan 15 años y todavía no se construye, y la gente quiere democracia con resultados. Luego, la prevención de desastres y daños por este medio ambiente que está totalmente impactado por lo que abusamos de él, el hombre. La sostenibilidad ambiental, que es un asunto básico y que no tiene que ver con ideología política. Y, por supuesto, mejora de gestión y cumplimiento de obligaciones de los estados, pero también la participación de la sociedad para que se sienta incluida y que entendamos este trío: derechos y deberes, libertades y responsabilidad. Estos son los aspectos prioritarios. Hay lo que yo llamo la necesidad de complementar esto para entender lo que es la democracia con resultados. Y aquí voy a pasar varias láminas para ir ya terminando. Cuando hablamos de democracia con resultados, hablamos del debate sobre la capacidad, repito, de la democracia para brindarle resultados a la gente, lo que implica cerrar la brecha entre la demanda social y lo que pueden hacer las instituciones que están a cargo de defender y proteger esa democracia. Esto implica, según un informe que viene hace 15 años, reconstruir la estabilidad entendida como la capacidad y el poder de ejercer las facultades del Estado, pero veamos cuáles facultades. Bueno, hay todo un eterno debate sobre si necesitamos más Estado o menos Estado. En lo particular, yo creo que necesitamos menos Estado. El Estado quiere estar presente en todas partes, pero no resuelve los problemas. Deberíamos más bien desarrollar una institucionalidad pública que tenga capacidad de planificación estratégica, cosa que muy poco hacemos en América Latina porque estamos todo el tiempo apagando incendios, políticas efectivas en áreas estratégicas, acuerdos nacionales, pactos sociales, sobre todo en los temas más apremiantes como son educación, salud, seguridad, apoyo al crecimiento económico sustentable, sostenido y mejor empleo, empleo formal. Y claro, esto implica profesionalización del servicio público civil, modernización de las burocracias y fortalecimiento del poder político del Estado, lo cual no significa
Estado más grande. Un debate no definido y que lamentablemente cuando hablamos de democracia con resultados empieza. Los de la derecha lo vamos a hacer, los de la izquierda lo vamos a hacer, los del centro lo vamos a hacer. No, la pregunta es, ¿cuál es el papel del Estado en materia de distribución y redistribución social? Lo que llamaría equidad y permitir, por supuesto, todo lo que tiene que ver con inclusión. Entonces, más allá de las diferentes posiciones ideológicas, lo que hay que preguntarse es, ¿podemos seguir así con esta democracia con grado altísimo de desigualdad? Necesitamos democracia con resultados. El argumento reiterado de que ahora el Estado no le sirve al ciudadano porque es débil, porque le falta capacidad, pero fundamentalmente es una razón política. El Estado no se refleja en las grandes mayorías, a pesar que las grandes mayorías también votan, pero a veces votan obligada y de manera eh, triste, porque se sienten obligados a votar, pero no se sienten que son parte de los resultados. Entonces, cuando los gobiernos llegan, muchas veces ignoran la voluntad de las mayorías en el ejercicio del poder porque el Estado es capturado por poderes fácticos. Y ahí pongo tres asteriscos en rojo. Hoy en día, los medios de comunicación, los grandes poderes económicos, los que tienen que ver con minería ilegal, narcotráfico, narcoguerrilla, dinero sucio, están capturando el Estado. Y eso es gravísimo. Y eso empieza ahí arriba, en México, y termina en Argentina. Desafíos de la democracia con resultados y vamos terminando. El desafío de identificar políticas públicas prioritarias y socialmente aceptadas, por ejemplo, una nueva fiscalidad frente a la bajísima capacidad fiscal y tributaria actual en la región. La gente no quiere pagar impuestos porque no ve resultados. Mayor integración social, seguridad pública, recuperar la capacidad de la política con P mayúscula y de los partidos, porque todavía funcionamos con partidos políticos, se necesita una gran reforma partidaria. En muchos países, por ejemplo, nórdicos, el sistema partidario es distinto. Estamos volviendo a lo que fue Grecia hace más de 2500 años. La gente se reúne para tomar decisiones y no depende tanto de los partidos porque los partidos se quedaron en el pasado. Construir espacios para acuerdos multipartidarios, para que funcione el sistema, favorecer la emergencia de nuevos liderazgos políticos. Y eso tiene que ver con ustedes, liderazgos políticos generalmente y generacionalmente modernos en cuanto a conceptos, en cuanto a prácticas, sabiendo, y lo pongo ahí en alerta, que siempre va a haber resistencia al cambio y egoísmos de gente que no quiere que ustedes surjan. Por eso Copland los está ayudando. Ya estoy terminando casi, Erika. Y aquí les pongo algunos ejemplos de algunos liderazgos que si ellos lo lograron, ustedes también lo pueden lograr. La Madre Teresa, Mahatma Gandhi y el gran ídolo del África, el líder y que fue presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela. Pero así como hay líderes, hay antilíderes. Ustedes dirán, perdón, sí, Adolfo Hitler y Osama Bin Laden. Ustedes dirán, pero profesor, ¿cómo va a ensuciar su presentación con esto? La gente votó por estos hombres. La gente sigue apoyando lo que hizo Osama Bin Laden en el 2001. La gente marchó por las calles de la Puerta de Brandenburgo en Berlín apoyando a Adolfo Hitler. Así que hay líderes y antilíderes. Y los dos tienen seguidores, lamentablemente, en nuestro continente. Y terminando ya, bueno, si ustedes no se quieren meter a políticos a la primera, bueno, pueden hacer liderazgo desde el deporte, desde la música, desde el medio ambiente, desde esta tendencia mundial que hay a tener mascotas, a cuidar mascotas, a entenderlos como parte de nuestras familias. Y ya aquí están, y termino para pasarle la palabra a Erika, que va a moderar las preguntas y respuestas, algunas características principales que ustedes van a necesitar ir construyendo a través de Copland, visionarios, personas con acción, que sean brillantes, carismáticas, con coraje, entusiastas, grandes comunicadores,
convincentes, negociadores, capacidad de mando, exigentes, honestas, cumplidores y coherentes, y características complementarias, trabajadores y trabajadoras sin duda, lo que yo llamo yo con perseverancia, flexibles, con autodominio, prudentes, realistas, justos, humanos, accesibles, humildes, cultos, inquietos y optimistas, y tengan cuidado con caer en lo que uno llama la complacencia. No debe haber complacencia, no debe haber endioseamiento, no pueden perder contacto con la realidad. Yo conozco muchos que cuando llegan arriba se olvidan del mundo, quedar obsoleto, caer en la complacencia, perder la motivación. Ya tienen los retos, ya tienen los peligros que los acechan. Y por último, el dedo, que no es un dedo acusador, estimada Erika, es el dedo que pone del lado de los participantes del programa de liderazgo JCD 2025, estos becarios, el reto de ser los nuevos agentes de cambio del presente y del futuro de América Latina. Muchas gracias. Bueno, doctor Luis, muchas gracias a usted por esta participación, por explicarnos un poco más acerca de jóvenes y democracia. Yo quisiera empezar con una pregunta personal en lo que los invito a todos ustedes, quienes tengan preguntas, dudas, inquietudes, algún comentario, también a participar, ya sea a través de nuestro chat o solicitando la palabra. Pero, doctor Luis, ¿cómo podrían los jóvenes hoy en día ser personajes activos en la democracia cuando muchas veces son, digamos, estigmatizados como aquellos que son los que menos participan precisamente en la democracia? Por ejemplo, de no ser, usted lo decía al inicio de la conferencia, no es solamente ir a votar. Países como Ecuador, como Perú, donde el voto es obligatorio, pues sí o sí tienen que ir, pero en otros países de Latinoamérica donde ni siquiera el voto es obligatorio, ¿cómo motivar a los jóvenes para que participen en la democracia y sobre todo cómo empezar? Mira, tu pregunta es muy interesante. Lo primero es saber que tenemos muchos elementos en contra, sobre todo ustedes que están del otro lado de la pantalla. Y uno de los elementos en contra es el estigma. ¿A qué me refiero a eso? Ah, bueno, jóvenes. Jóvenes es gente problemática, gente que consume droga, gente que tiene el sexo libre, gente que es alcohólica. Entonces, ese estigma de que el joven es un problema lo venimos arrastrando desde hace muchos años. Yo estudié en un colegio privado, mi secundaria, pero no fui borrego de mis, digamos, directivos del colegio que eran católicos. Yo dije, yo aquí voy a crear un liderazgo sólido. Así, Erika, tal vez la primera clave es la decisión de pasar de la zona de comodidad a la zona de liderazgo. Yo, en mi colegio no había un centro de estudiantes, yo creé un centro de estudiantes en un colegio privado, cosa que no era normal, y ahí pasé a una universidad en Brasil, donde también tuve dos requisitos básicos: ser uno de los mejores estudiantes, pero también tener una lucha universitaria por las reivindicaciones sociales. Y conseguir las dos cosas, porque prediqué con el ejemplo. Pero ni siquiera hablo de mí, hablo de, en general, un joven latinoamericano, a pesar de todas las resistencias al cambio y de este estigma, debe salir de su zona de comodidad. Aquí en el Perú, por ejemplo, tengo muchos alumnos que son hijos de padres quechuas, de padres aymaras, que salieron del interior del país escapando del terrorismo de los años 80 y 90, pero sus papás los trajeron a Lima. A lo mejor viven de una manera muy, muy humilde, pero ya consiguieron reunir para llevar a los hijos a la universidad. Entonces, los hijos tienen que devolver a esos padres el interés en cambiar el país. Países nuestros que, como dije yo, tienen estas grandes paradojas. Un pequeño grupo que tiene mucho y un gran grupo que no tiene nada. Muy bien, doctor, muchas gracias. Bueno, hay unas manitas alzadas acá. Yendi Salazar, te estoy solicitando para que actives el audio y puedas hacer la pregunta que consideres. Nos gustaría saber de dónde eres, qué te trae aquí, por supuesto, la pregunta al doctor Luis Núñez. Listo, muy amable, Erika, por la palabra. Doctor, encantado de escuchar su ponencia muy interesante. He tenido la oportunidad de participar en eventos anteriores de igual índole, pero creo que esta apertura a lo que viene a ser el programa JCD, el proyecto de Coplan, es muy importante porque establece esa base teórica y esa realidad, o la redundancia contextual, en el hecho de que necesitamos entender
por dónde iniciamos o dónde estamos parados para continuar y pues fomentar ese cambio que queremos. Mucho gusto, soy Jenny Salazar, soy de Ecuador, soy, entre comillas, no, porque no es lo correcto que uno mismo lo diga, líder juvenil acá, que busca promover justamente esos espacios en los cuales los jóvenes pues podamos formarnos y podamos conectar con la realidad de cada uno de los entornos, buscando pues mejorar este. Mi duda recae en, doctor, saber qué mecanismo usted propondría desde su conocimiento y desde su práctica para que exista una participación ciudadana real o material, dado que las que si bien existen muchas de las normativas a nivel internacional y tanto nacional dentro de cada país, no son las más adecuadas o no han dado resultados fehacientes, resultados que indiquen pues efectivamente que la democracia está fortaleciendo, sino todo lo contrario. Mecanismos que simplemente simulan una democracia y que dejan pues, en resumen, simplemente una participación nula. Eso, doctor. Gracias. Gracias, Yendi. Muy interesante que tengamos un joven ecuatoriano cuando dentro de una semana Ecuador va a la segunda vuelta electoral. En mi caso, tal vez por lo que yo estudié y tal vez por la trayectoria que tuve en mis luchas estudiantiles, yo siempre veía las elecciones como una oportunidad. Mucha gente ve las elecciones como una cosa aburrida o porque tengo que ir a votar, voy a dejar mi domingo para ir a votar. Hay gente que no le ve el interés al voto por lo que hemos hablado del déficit de la democracia sin resultados. Mira, Genji, los mecanismos para participar están ahí. Uno de ellos, por ejemplo, en la mayoría de nuestros países, el presupuesto participativo, que fue una herramienta de trabajo creada en el sur de Brasil, donde a los municipios se les prácticamente instruyó, se les obligó en cierta parte a que una parte de, valga la redundancia, de los recursos que se emplean en las obras, los decida la comunidad. Se llama presupuesto participativo. En Brasil eso funciona casi al 100%. En países como el Perú funciona al 30% porque los alcaldes siempre quieren tener el control y el dinero de las obras. Pero aquí, Yendi, un poco parafaseando lo primero que dijo Erika, y yo le contesté, aquí lo primero es tomar la decisión. Los espacios de participación están, y si no están, tú los fabricas. Recuerdo un caso en República Dominicana donde en una capital como Santo Domingo, que es una capital tan turística, los chicos se daban cuenta que la gente solo iba a la playa, a las playas alrededor de la capital, porque las plazas y los parques de Santo Domingo estaban sucios y abandonados. Y el alcalde no limpiaba los parques. Entonces, un grupo de jóvenes ciudadanos dijo, no soy de un partido ni soy de otro, pero voy a pedirle a una ferretería, a una tienda de abarrotes que nos regale pintura, a otros que nos regale cementos, y durante las madrugadas empezaron a limpiar las plazas. Santo Domingo debe tener como unas 30 o 40 plazas y parques. Bueno, ellos limpiaron 8 de madrugada y no dejaban ningún símbolo de un partido. Dejaban de repente una garra de un oso, una cara de un león, y esto creó una presión mediática que obligó al alcalde a limpiar todas las plazas. Después que se creó ese ambiente, que fue una decisión personal de un grupo de jóvenes, el alcalde reconoció que había abandonado el tema del medio ambiente. O sea que hay muchas formas, te estoy dando un ejemplo, Yendi, hay muchas formas de participar. Normalmente a los gobiernos no les gusta que nosotros participemos por el estigma. Ah, estos jóvenes seguro van a armar lío, van a hacer bulla. No, hay que participar, pero lo primero es tomar la decisión. Gracias. Gracias, doctor Luis. Ahí yo quisiera hacer dos menciones también importantes frente a procesos electorales. En Panamá, por ejemplo, también hubo un candidato a concejal que un día decidió levantarse y hacer limpiar las calles. Y se ponía un delantal y salía con su equipo de trabajo a limpiar las calles y esto se volvió mediático. Hoy en día es concejal de la ciudad de Panamá, al igual que el alcalde, ¿no? Su campaña fue una campaña más bien activista, donde con fondos propios y recaudados iba tapando huecos, o sea, es una forma distinta de hacer política y nosotros o ustedes como jóvenes
Creo que también tienen que romper con esos esquemas de de la política tradicional y más bien despertar ese tipo de emociones activistas en los jóvenes para que también logren participación. Pero bueno, damos paso a Renzo, que también está ahí solicitando la palabra para preguntar. Listo, Renzo, tienes Tal? Buenos días. buenos Hola días. Renzo. Ujú. Bueno, mi pregunta es, bueno, les saludo desde Perú. Mi pregunta es de que, bueno, desde mi perspectiva, por supuesto, siempre se felicita y se reciben las iniciativas individuales, pero también creo yo que siempre hay que tener un componente crítico con lo que es el mismo diseño de la democracia representativa, ¿no? Por ejemplo, como yo cito ahora a Carlos Franco, ¿no? Que él señalaba que, bueno, estamos importando un modelo occidental que se desarrolló por siglos y que pretendemos ahora que en Latinoamérica funcione, pues, excelentemente, ¿no? Entonces, ¿cuál es como que el aspecto sistemático que se debe cambiar en la democracia? Porque, claro, las iniciativas individuales pueden mejorar las vidas de, pues, familias y comunidades, pero fin y al cabo, bueno, en el Perú hay 40 millones de personas, ¿no? Y a base de iniciativas individuales, muchas veces eso no, no es algo que puede ser suficiente, ¿no? Entonces, es necesario tal vez tomar una acción más sistemática, ¿no? Como yo señalo, ¿no? Tal vez tener una crítica a lo que es la democracia representativa como nosotros la entendemos, tal vez de un modelo un poco más schumpeteriano que se basa solamente en las elecciones y luego nos desconocemos, eh, sino tal vez adoptar formas más comunitarias, ¿no? De organización, también también teniendo en cuenta la importancia que tienen los sistemas económicos, no solamente como que en el actuar de los políticos individuales, sino en todo el sistema político como tal, ¿no? Teniendo en cuenta, como bien señaló, ¿no? Bien señaló Luis, la debilidad del sistema de partidos en general en Latinoamérica a partir de los 90 por la instauración de un modelo, pues, de mayor liberalización y capitalismo, ¿no? Muy interesante, Renzo. Eh, Complementando la parte final de lo que dijo Erika, yo añadiría, para que ustedes tomen nota en su libretita, el papel de las redes sociales y ahora de la inteligencia artificial. Muchísimos de los proyectos que yo estoy impulsando en alumnos en el Perú, sobre todo al interior del país, ellos se están apoyando en la inteligencia artificial para hacer los estudios, los diagnósticos y proponer soluciones. Así que añadan a todas sus acciones el uso de las redes, que está muy de moda. No hay temor al ridículo, como dicen algunos. Ay, yo no voy a hacer un TikTok. Hagan los TikTok que sean necesarios si ustedes quieren llamar la atención y construirse como influencers de algún problema social a resolver. Y entiendo perfectamente la pregunta de Renzo porque es algo que vemos acá en el Perú a diario. Yo creo que hay que reformar el modelo representativo, pero atención con los extremos. Y voy a poner el caso de Venezuela. El señor Hugo Chávez durante muchos años criticó el modelo representativo y creó una constitución que, por cierto, tiene un capítulo muy interesante sobre participación y sobre el trabajo, el liderazgo comunitario. Pero ¿qué pasó ahí? Que cuando empezaron los excesos de la estatización, de la politización de la empresa privada, entonces Venezuela utilizaba el argumento participativo para decir, ok, vamos a dar participación solamente a los que votan por nosotros y vamos a crear programas sociales solamente a los que votan por nosotros. Entonces las comunas, al mejor estilo cubano, dejaron de ser un elemento de participación para convertirse en un instrumento del Estado. Yo sí apuesto por una combinación de la democracia representativa moderna, como se hace en los países nórdicos, donde la gente ya no utiliza tanto los partidos, sino sus asambleas de base, la reunión de los vecinos, para proponer soluciones, o sea, compartir esto, un ámbito participativo, y luego las reformas partidarias. Básicamente creo que los partidos tienen que reformar. Uno,
su transparencia. Los partidos se ven como elementos parte de la corrupción. El alcance a nuevos sectores. ¿Cómo yo voy a enamorar a Jenny? ¿Cómo voy a enamorar a Renzo? ¿Cómo voy a enamorar a Mariana, que está levantando la mano, para que se meta en un partido si lo que vemos en los partidos no nos gusta? No se debe ver. Mejores formas de acercamiento con los jóvenes, que de repente no es a través de la política, sino del deporte, la cultura, la música, los animales, o sea, las mascotas. No, no todos tienen que entrar por la parte política. Y reformar los partidos. Estos partidos tradicionales que hay, Secretaría Nacional de la Mujer, Secretaría Nacional de tal cosa. No, vayamos a la base. Al principio la política era municipal. Entonces es muy presente, es muy importante, perdón, la presencia de los jóvenes, la presencia de las mujeres, que también a veces son estigmatizadas, para que trabajen desde el nivel básico, el nivel local, y vayan subiendo poco a poco. En el Perú, y Renzo no me dejará mentir, mira, el año 55 se aprobó el voto para la mujer, que se empleó por primera vez en el año 56. Y todavía hoy en día hay resistencia a que las mujeres trabajen en política, sean buenas funcionarias públicas. Tenemos que dejar ese estigma de lado. Todos tenemos que colaborar. Democracia representativa reformada, unida con una democracia participativa no manipulada. Gracias. Muchas gracias, doctor. No le damos palabra a Mariana para cerrar con ella la ronda de preguntas y continuar con nuestro día. Ok, buenos días. Antes que todo, agradecida de estar aquí presente con ustedes. Me presento, mi nombre es Mariana Suárez, soy de Perú y mi pregunta viene a ser la siguiente. Estoy segura que usted ya conoce cuál es la situación actual de Perú y si es que una persona llega, por ejemplo, motivar a otros a la democracia, como usted menciona, ¿qué sucede si es que la forma de gobierno impide que eso suceda? Porque ya sabe de que ya sea por alguna u otra razón, los congresistas están, están impidiendo que las personas que quieren que la democracia sea más justa, impiden que hagan sus marchas, eh, que sigan las extorsiones, todo eso. ¿Usted cree que una persona puede cambiar esa forma de punto de vista de las personas? ¿Usted cree de que un joven que ya esté formándose pueda crear un partido y de una vez por todas dar la democracia ya de forma más justa en el gobierno? Muy interesante. Mariana, esto es una lucha diaria y te voy a dar una respuesta a veces un poquito romántica, pero que tiene que ver con mi propia historia de vida. Yo siempre desde joven fui una persona que proponía cosas y lo primero que me decían es no. Esa palabra no o la palabra pero tiene una connotación no solamente negativa, sino de no darte la oportunidad. Y muchas veces cuando me decían no, yo decía, ah, la puerta dice no. Bueno, voy a tratar de entrar por la ventana. Ah, la ventana me la cierran también en la cara. Bueno, voy a ir por atrás y tumbo el muro de la indiferencia y del no y del pero. Y conseguí muchas cosas siendo irreverente. Tú hablabas de marchas y contramarchas. Bueno, en mi pierna izquierda todavía tengo un perdigón de plástico de los 52 que me lanzaron en una marcha en Caracas. No lo quiero sacar de mi pierna. Creo que a veces cuando viene el invierno y me pica un poco el perdigón, recuerdo las luchas estudiantiles que nunca deben dejar de ser. Si no te permiten entrar por la puerta ni por la ventana, tienes que tumbar la pared del fondo, la pared de la indiferencia. Y ahí te doy un ejemplo que tiene que ver con lo último que aporté. Te mostré la foto de unos líderes y de unos antilíderes. Bueno, cada uno de ellos, los buenos y los malos, tuvieron una historia de vida. Acá en el Perú podemos hablar de José Carlos Mariátegui, de Víctor Raúl Valle de la Torre, de Víctor Andrés Belaúnde, como tres figuras estelares de lo que fueron la defensa de los derechos.
cada uno en su mundo. Eh, Esto es una cuestión de ser pioneros. Y termino con ese ejemplo muy puntual. Cuando los ciudadanos británicos cruzaron el charco, el océano, y vinieron a descubrir, es un eufemismo, es decir, descubrir América, me refiero a la parte del continente norteamericano, ellos llegaron en barcos y al principio se quedaron en la costa norteamericana, los británicos que vinieron a Norteamérica. Y al principio tenían miedo de avanzar porque no sabían que había más adentro. Si habían animales peligrosos, si habían huestes peligrosas, tribus, etcétera. Entonces encontraron algunos caballos y otros se fueron a pie. Y se creó la figura de los pioneros. Los pioneros es los que uno mandaba adelante a ver si más allá había ríos con agua dulce, había alimentos para esa gente que estaba llegando después de un gran viaje. Yo creo mucho en la figura del pionero. Y yo creo que los jóvenes que pertenezcan a este esquema del programa de liderazgo JCD 2025 de COPLAN se tienen que convertir en pioneros y al final, con mis colegas conferencistas, graduarlos a ustedes no solamente de becarios jóvenes, sino de agentes de cambio, los pioneros del cambio el año 2025. Que eso sirva de ejemplo para sus familiares y para otra gente que de repente no tiene la oportunidad de acceder a un programa como este. Bueno, doctor Luis, muchísimas gracias. Voy a leer simplemente acá un comentario, un último comentario que nos envía, creo que es Girma Quesquense, estoy bien, así se lee, como para terminar y hacer una pequeña reflexión sobre él. Dice, hoy en día la democracia en el país no existe en el Perú. Son muchos los jóvenes que buscan una democracia libre y con resultados que sean positivos, pero no es así. Nos impiden llegar al gobierno para limpiar todo lo contaminado que está nuestro gobierno peruano. Hay mucha delincuencia, mucho sicariato, mucho asesinato. Queremos participar, pero los jóvenes nos ven como jóvenes sin experiencia. ¿Qué podrías decirle tú, doctor Luis, a esto? Ya para, Que coincido plenamente con ese comentario, pero aquí no hay otra forma que luchar contra los estigmas y contra la resistencia al cambio. Porque si estos congresistas hoy no nos satisfacen, estos diputados o futuros senadores, bueno, alguien votó por ellos. El problema nuestro, estimada Erika, y tú conoces la realidad colombiana, es que muchas veces nosotros, por ejemplo, si vamos a comprarnos un pequeño carrito, un auto, o a veces hasta una bicicleta, o una moto, o un scooter, tardamos 2 y 3 semanas en ver qué auto, qué scooter o qué camionetita nos vamos a comprar. Y sin embargo, decidimos nuestro voto en 15 segundos. Ponemos en manos de una gente el destino de nuestra vida, de nuestras familias, de nuestra patria, por un voto en 15 segundos. Así que a Yendi, que va a tener que votar seguramente si tiene los 18 años en la elección del próximo 13 de abril, pero para cualquiera de nosotros tengamos mayor concientización de los votos. Y sabemos que ahora los partidos nos quieren enamorar con cancioncitas, con una camiseta, con un polo, con una franela, como se dice en varios países. No caigamos en lo ligero. Vayamos a ver si esa gente está prometiendo cosas que pueden cumplir, porque esa es otra. A veces los diputados y senadores prometen construirnos carreteras, hacernos puentes, tal, cosas que eso no es la ley para el Congreso. Eso lo hace el Ejecutivo. Así que ojos abiertos, mosca, y no permitir que nos engañen con cantos de sirena. Vayamos a votar con mayor conciencia. Éxito en el programa. muchas gracias, doctor Lunes. Muchas gracias a todos los participantes que estuvieron presentes el día de hoy, esta mañana de sábado. Recordarles, por favor, que sigan pendientes de nuestras redes sociales. Dentro de pocas semanas vamos a hacer un lanzamiento de un bootcamp electoral a propósito de las campañas que se avecinan en distintos países de Latinoamérica. Vamos a entrar en elecciones el año entrante en Perú, en Colombia, en otros países y nuestro interés, por supuesto, es profesionalizar la política, profesionalizar las campañas y capacitar sobre todo los equipos de trabajo y todos aquellos que estén interesados en consultoría política o en simplemente aprender. Así que ahí vamos a estar informando, diciéndoles, dando ciertos beneficios a las personas que estén
vinculados en nuestros otros cursos desde Copland. Muchas gracias a todos, doctor. Muchas gracias nuevamente. Un placer escucharlo, conocerlo, así sea a través de la pantalla. Esperamos volvernos a encontrar por estos canales digitales que nos permiten esta maravilla de reuniones. Gracias a todos y que tengan un maravilloso día.